Capacitación en tecnologías de la información y comunicación. Materia, programación. Tema, estructura de decisión múltiple en caso de case o switch. El propósito del aprendizaje es construir algoritmos a través de la estructura case para seleccionar una opción entre varias posibles, validando la variable que se selecciona. La estructura de elección entre varios casos, switch o case, es una estructura que permite entre varios caminos posibles en función del valor que tome una determinada instrucción. En el diagrama correspondiente a una estructura case se encuentran 4 posibles casos, como puedes observar en la figura siguiente. En cada uno de los casos, el valor correspondiente puede ser o bien un solo valor o bien un conjunto de valores, en cuyo caso se indican entre llaves las cláusulas otherwise y su correspondiente conjunto de instrucciones puede no estar presentes. La estructura case o switch funciona de la siguiente manera, de acuerdo al ejemplo. Al comienzo se evalúa la expresión, como podrás estar observando en la señalización. Si la expresión toma el valor o valores especificados junto a la primera cláusula case, en el ejemplo valor 1, se ejecuta el conjunto de instrucciones de este caso y después se abandona la estructura switch, continuando por la instrucción siguiente al end. Se repite el procedimiento anterior de forma ordenada para cada una de las cláusulas case que siguen. Es decir, si la expresión evaluada no tiene o no corresponde al valor 1, entonces compara el caso siguiente en el valor 2. Si éstas cumplen o son iguales, se ejecutan las instrucciones del caso 2. Si no es el caso, entonces evalúa el case siguiente para determinar y realizar el conjunto de instrucciones en el caso K, como en el ejemplo. Si ninguna de estos casos cubre o es igual la expresión al valor indicado, se realiza lo que está en el otherwise, que sería el conjunto de instrucciones, y posteriormente finaliza realizando las instrucciones después del end. En su representación en diagrama de flujo, puedes observar que en el rombo se coloca la expresión que será comparada. En cada uno de los rombos se estará comparando cada caso de acuerdo a la expresión. Si en cada una de las evaluaciones cubre el requisito del case 1, se ejecuta el conjunto de instrucciones del case 1 y continúa con lo que esté después de ese bloque de case, y así sucesivamente se hace la comparación en el case 2 o en el case K, o si ninguna de estos casos cumple con la expresión, se ejecuta el otherwise, que sería el conjunto de instrucciones en otro caso que no se cumplan el caso 1, el caso 2 o el caso K, y después realiza el conjunto de instrucciones posteriores. En el ejemplo puedes observar el pseudocódigo en donde tenemos 3 variables, A, B y S, y tenemos la variable que va a ser comparada con los diversos casos. En el ejemplo es S. En caso de que la variable S tenga el valor más, va
a escribir o imprimir el resultado es como mensaje y posteriormente hará la suma de A más B. Si el caso no se cumple, pasa al caso donde el valor sea signo negativo. Si esto se cumple, realiza la resta de A menos B. Si esto no se cumple, va al tercer caso y compara la variable S con el valor asterisco. Si este se cumple, realiza la instrucción correspondiente a imprimir el resultado es igual como letrero y realizará la multiplicación de A por B. En caso de que sea una diagonal o división, va a responder siempre y cuando observemos acá que A sea diferente de 0 porque no hay divisiones entre 0. Por lo tanto, imprimirá el resultado es igual como mensaje y hará la división A entre B. De lo contrario, si B es diferente de 0, entonces imprimirá el resultado que el valor será infinito porque no hay división. Si no, imprimir el resultado es indeterminación. Si ninguno de los casos se cumple donde S tenga el valor de más, menos, asterisco o división, entonces realizará en otro caso, imprimirá el operador no se reconoce. Y ese será el fin del algoritmo de la parte del case o caso. En la imagen realizada en PCInt podrás observar el algoritmo llamado calculadora, donde se definieron N1, N2, result como variables de tipo real y se definió la variable OP como entero. Posteriormente se escribió un mensaje, digita el primer número leyéndolo con la variable n, digita el segundo número leyéndolo con la variable n2. Posteriormente va a escribir un menú de opciones. ¿Qué operación quieres? En el 1 sería la suma, en el 2 la resta, en el 3 la multiplicación, en el 4 la división. Y se utiliza la variable OP con un valor de tipo entero para comparar cualquiera de las posibles opciones que elija el usuario. Va a leer el valor de la variable OP y va a comparar con el caso. Según OP hacer, significa que OP ya tiene un valor de 1 o 2 o 3 o 4 y ahora comparará OP con los casos. En caso de que OP tenga el valor de 1, realiza la operación de la suma. En caso de que OP tenga el valor de 2, realiza la operación de la resta. En caso de que OP tenga el valor 3, realiza la operación de la multiplicación. Y en caso de que OP tenga el valor de 4, realiza la operación de división. Si OP no tiene el valor de 1, ni de 2, ni 3, ni 4, entonces, de otro modo, escribirá esta opción no está en el menú de las 4 operaciones básicas y termina el pseudocódigo, el algoritmo calculadora. En la imagen puedes observar el diagrama de flujo donde se tienen los valores solicitados N1, N2, el menú de opciones que son mensajes y la variable que se leyó para elegir las 4 posibles opciones. Se hace la comparación en caso de 1, en caso de 2, en caso de que OP tenga 3 y en caso de que OP tenga el valor 4. Si ninguno de estos valores tiene OP, entonces realiza de otro modo y finaliza el algoritmo. La ventana de ejecución presenta el proceso del algoritmo calculadora. Se escribe el mensaje, digita el primer número y se presiona el número indicado. Digita el segundo número y se presiona el segundo número indicado. Ahora tenemos 2 números para realizar una operación. Aparece el menú de opciones con una pregunta, ¿qué operación quieres?
y tiene el usuario 4 posibles opciones a elegir. Elige la opción 1 y de acuerdo al algoritmo realiza la suma. Vamos a realizar el ejercicio de la calculadora. Escribe en sin título calculadora, que sería el nombre del algoritmo. Ahora define tus variables. Tenemos como variables n1, n2, resul. Estas son como de tipo real porque van a aceptar decimales. Define la variable OP como entero y ahora escribe solicitando tus variables. Con el comando escribir, entre comillas, digita el primer número. Y ahora el comando leer para leer la variable n1. Puedes copiar o usar nuevamente el comando y cambiar, digita el segundo número. Ahora la variable es n2. Ahora utiliza el comando escribir para redactar tu menú de opciones, formulando una pregunta. ¿Qué operación quieres? Y ahora vas a usar el comando escribir para redactar tu menú de opciones. 1 será para la suma. 2 para la resta. 3 para la multiplicación. 4 para la división. Y ahora vas a poner el comando leer para leer el valor que tendrá la variable OP de acuerdo a lo que el usuario digite seleccionando las opciones del menú. Ahora vas a utilizar tu sentencia case o caso. En los comandos tendrás el comando según. Según la variable OP va a hacer que si la opción -1 tiene el valor de 1, entonces escriba o uses una asignación para darle a la variable resul, le asignas la suma de n1 más n2 y ahora vas a escribir un letrero que diga la suma es, dos puntos, cierras tu mensaje y ahora no vas a leer, vas a escribir porque solo vas a mostrar el resultado de la variable. La opción 2 será el valor de 2 y nuestra secuencia de instrucciones
será muy similar, cambiando únicamente que ahora será resta y el operador será el negativo. Para la opción 3 tendrás el valor de 3, copia los resultados, copia las instrucciones, cambia el signo porque el 3 es la multiplicación y entonces ponemos la multiplicación es, y en el cuarto vamos a tener aquí, agregas un número 4 para definir un caso 4 y ahora su conjunto de instrucciones indicando que ahora será una división. La división es y será resultado. De otro modo, entonces tendrás que escribir un letrero que indique al usuario que la opción que eligieron de las posibles 4 que hay no está en el menú de opciones. Y finalizas tu instrucción según y el algoritmo termina. Ahora vas a ejecutar tu algoritmo paso a paso para ver cómo cada instrucción es evaluada. Está leyéndose la instrucción 3 y llega a la instrucción para leer el valor de la variable si tú estás observando. Digitas tu primer número, 10, presionas Enter, se sigue evaluando el algoritmo y ahora llegas al segundo número y presionas 5. Das Enter y sigues viendo cómo se ejecuta paso a paso tu algoritmo. Escribe el menú y ahora escribes la opción 1. Presionas Enter, evalúa los case y llega a encontrar que la suma es 15. Finaliza el algoritmo. Si observas, ahora eliges la última opción que es la división. 12, 3 y ahora está indicando qué operación quieres hacer. Eliges la opción 4, presionas Enter, está evaluando todos los posibles casos hasta que encuentre el resultado indicado y te dice que la división de 2 entre 3 es 4. Ejecutó la última de los casos. Ahora observa que vamos a elegir una opción diferente. Segundo número 9. Y ahora de las 4 posibles opciones, tú vas a digitar número 100. Significa que no existe este caso. Va a comparar todos los posibles casos y va a llegar a de otro modo para indicar que esa opción no existe. De esta manera has observado cómo funciona la instrucción case y en el programa PCIN se llama según. Según el valor de la opción, selecciona cualquiera de los posibles casos para realizar el conjunto de instrucciones. Construye el diagrama de flujo y podrás observar cómo está el diagrama de flujo de este ejercicio de opciones case o según. Para esta actividad deberás realizar el ejercicio práctico elaborando el pseudocódigo, el diagrama de flujo y la ventana de ejecución empleando
la sentencia estructura de decisión múltiple en caso de case o según para realizar un algoritmo que permite escribir los signos zodiacales y tú pondrás las predicciones correspondientes a cada signo zodiacal, entendiendo que deben de ser todos los signos zodiacales del calendario. Construir su algoritmo en pseudocódigo, su representación gráfica en un diagrama de flujo y la ventana de ejecución una vez que obtengas el resultado. La lista de cotejo te dice que debe estar presente la ventana de pseudocódigo, se debe encontrar la ventana del diagrama de flujo y se encuentran dos ventanas de ejecución. Tú podrás elegir cualquiera de los signos. El documento se integra en PDF con los datos del estudiante y se sube a plataforma de manera correspondiente. De esta forma, en programación has aprendido a utilizar la estructura de decisión múltiple en caso de y habrás aprendido a construir algoritmos a través de la estructura case para seleccionar una opción entre varias posibles, validando la variable que se selecciona.